Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo para abordar temas que nos interesan a todos. Esta vez tenemos dos invitadas excepcionales. En primer lugar, la profesora Lorena Pradenas, ingeniero civil químico, doctor en Ingeniería Sistema de Computación, académica del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Concepción, y también la profesora María Angélica Caro, ingeniera de ejecución en computación e informática, doctora en informática y académica del Departamento de Ciencia de la Computación y Tecnología de Información de la Universidad del Biobío, sede Chillán. Y hemos querido saber en qué están en el ámbito de esta verdadera guerra que tenemos contra el coronavirus, que tanto daño le ha hecho a tantas personas y también a la sociedad. Empecemos por la profesora Lorena. ¿Por qué no nos cuenta en qué está y qué ha significado para usted como ingeniera trabajar en la primera línea para terminar con el coronavirus? Muchas gracias, Monseñor. Encantada, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Saludo también a todos los auditores y telespectadores que probablemente están en sus casas escuchándonos. La verdad que esta historia para nosotros comenzó en el inicio del 16, 14 o 16 de marzo y desde ese momento no hemos parado hasta el día de hoy. Cómo se inició es bastante particular porque dado nuestro, estábamos todos encerrados, entonces yo estaba aquí en mi casa, estábamos muy atentos a lo que estaba pasando en Europa, recibíamos informaciones bastante dramáticas y también a su vez estaba llegando información de las revistas internacionales de reconocido prestigio científico con datos. Entonces yo recuerdo que ese sábado, ese domingo desperté y dije a mi hijo, yo estoy en mi casa, como todos encerrados con mi esposo, y mi hijo menor, que él es muy experto en las técnicas de Machine Learning y tiene mucha experiencia. Entonces le dije, hijo, nosotros sabemos hacer esto, revisemos esos datos que vienen de Estados Unidos, de Europa, revisemos cuáles son las proyecciones de ellos. Y estábamos bien, yo también como mamá, hay muchas mamás que nos están escuchando, que nos están viendo, que estamos preocupados de nuestros hijos, de mantenerlos ocupados también. Obviamente, entonces yo dije, mi hijo estará aquí encerrado, no sé, no veía de qué manera él también podía participar. Entonces él es muy hábil y empezamos a revisar los datos que venían de las revistas científicas y empezamos a trabajar y a hacer proyecciones propias. Posteriormente, en dos días después, entramos en contacto con el Hospital Regional Guillermo Gran Benavente, que es el mayor hospital del sur de Chile, y ellos estaban también muy preocupados porque tenían que generar sus unidades UCI COVID-19 ya, y no sabían lo que venía. Entonces, nosotros que estábamos al tanto de la problemática externa y de los trabajos científicos, entonces comenzamos y dijimos, nosotros los podemos ayudar. Si nos envían sus datos, los podemos ayudar y podemos trabajar en conjunto. Y así se formó el equipo de trabajo, que es con la profesora también universitaria de UDEC, de la Facultad de Medicina, la profesora Martita Werner, que es profesora titular también. Entonces, ella nos envía, o alguien nos envía los datos desde de allá y los simulamos en nuestros programas computacionales, ¿ya? Y les entregamos el informe prácticamente al día siguiente o en el mismo día de que nos envíen. Entonces, así comenzamos y después hemos seguido todo este tiempo trabajando con ellos. Es un equipo de trabajo, mi esposo también es doctor en informática. Entonces, y dada la situación en que estábamos, compartiendo el espacio, compartiendo los quehaceres domésticos, como todos nosotros, todos los penquistas, todos los
los de la octava región, y eso ha sido un trabajo muy interesante, muy fructífero y de mutuo desarrollo y apoyo entre ellos y nosotros. Eso fue el inicio Muy del bien. comienzo. Después le vamos a preguntar exactamente qué consiste el proyecto y ahora me gustaría que la profesora Caro nos cuente en qué está ella y la Universidad del Biobío, que ambas universidades tienen tanto contacto con nuestra Universidad Católica de la Santísima Concepción. Profesora. Ok, muchas gracias. Aprovecho de agradecer la invitación y también de saludar a la teleaudiencia de este programa. Bueno, haciendo como un paralelismo con lo que explicaba Lorena, también voy a comentar cómo nace esta idea. Esto radica un poco más atrás, una inquietud que viene hace tiempo a nivel de nuestro departamento de Ciencia de la Computación y Tecnología de la Información acá en la sede de Chillán de la UBB, por generar un centro de desarrollo de software en el contexto de la creación de la nueva región. ¿Ya? Nosotros estamos en una reciente creada región, la región de Ñuble, y nos inquieta mucho la fuga de talento. Nuestros estudiantes, particularmente los de informática, pero también de otras áreas, se van de la región buscando oportunidades de trabajo. Entonces nosotros estamos hace tiempo en una lucha por tratar de cubrir o generar espacios de trabajo, ¿cierto?, de interés para los jóvenes, particularmente en el área de informática. Entonces en esa línea nosotros estamos tratando de crear un centro de desarrollo de software y además queremos que tenga ese centro de software un enfoque social, es decir, que aporte con aplicaciones que vayan en ayuda del ámbito social, de las personas, de la comunidad, de los municipios, etc. ¿Ya? Entonces, estábamos conformando el equipo para comenzar en marzo de lleno a abordar algunos proyectos en esa línea, y ocurre la situación esta de la pandemia, ¿cierto?, que todos conocemos. Entonces, incluso uno de nuestros colaboradores que se asoció a esta idea de crear este centro es un profesor de una universidad, bueno, que en realidad él ha trabajado mucho tiempo en la industria y que en ese momento estaba en Alemania, pero que llegaba a principios de abril a integrarse a trabajar con nosotros en el centro. Bueno, el tema es que ocurre esta situación y nosotros empezamos a ver qué podíamos hacer, cómo colaborar. Y en conjunto y a través a la distancia, ¿cierto?, a través de reuniones virtuales, empezamos a idear alguna herramienta informática que pudiera ir en ayuda de la situación y de las personas que estábamos todos, ¿cierto?, ante el riesgo de contaminación. Entonces, a partir de eso comenzamos a trabajar, formamos un equipo de voluntarios, porque aquí también en el inicio del desarrollo de la aplicación hay mucho voluntariado de todos, incluidos los académicos del departamento, exalumnos, que han estado colaborándonos, sobre todo en el inicio y en la gestación de la idea de esta herramienta, de esta aplicación o plataforma informática que queremos desarrollar. Y ya hoy día estamos con una aplicación bastante más madura que ya lleva un par de meses de desarrollo, y estamos también en conversaciones, así como explicaba Lorena, estamos trabajando ya de hecho con el hospital Herminda Martín aquí en Chillán para comenzar con el piloto de la herramienta que bueno, cuando sea el momento les empiezo a contar de qué trata. Es lo que vamos a preguntar ahora. Bueno, yo en primer lugar la felicito porque ustedes han detectado una necesidad y en vez de preguntarse qué habría que hacer, el habría que ismo, dijeron lo vamos a hacer. Y creo que eso es un valor porque el distanciamiento social no significa distanciamiento físico y menos distanciamiento de los problemas. Ustedes están muy cerca de los problemas y quieren plantear una solución. ¿Por qué no nos cuenta, profesora Pradenas, ahora de lleno en qué está usted? ¿Qué está liderando? Bueno, y después le voy a preguntar lo mismo a la señora Caro. Bueno, nosotros estamos emitiendo este documento diario, ¿cierto? De la
de la cual va a ser, en particular, estamos trabajando cuál va a ser el momento de colapso, por ejemplo, proyectando a 15 días cuál va a ser el momento de colapso de la unidad del UCI COVID de nuestro hospital, ¿ya? Entonces nosotros le enviamos a ellos, yo no sé si podré proyectar un informe, el último informe que fue antes de ayer, si me espera un segundo, lo tengo aquí, ¿ya? Entonces, allí se podría mostrar ese informe, ¿ya? En lo cual nosotros estamos aquí compartiendo, ¿ya? Ya, no, parece que no hay posibilidades porque está ahí. Entonces, Pero lo que nosotros... lo puede contar. Los voy a contar, ya. Nosotros proyectamos, hacemos una proyección hacia 15 días de cuál va a ser nuestra situación como región del Biobío. Tengo que comentar, sí, a los auditores y sobre todo a las mamitas que están presentes, que nuestra situación en la región del Biobío no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en la región metropolitana. Está bastante bien llevado y el personal que trabaja en la unidad las unidades UCI COVID-19 en el hospital, en nuestro hospital regional, están muy bien capacitados, han trabajado muchísimo y conocen bien todo lo que tienen que hacer. Y a su vez la integración de todo el sistema de salud que existe en nuestro país también es está muy cohesionado en esta pandemia. Entonces nosotros le entregamos una proyección a ellos de los próximos 15 días. Por ejemplo, la proyección que enviamos esta semana es al día 23. ¿Cuál es la proyección que hacemos nosotros con nuestros lenguajes, con nuestra Machine Learning? Es que le vamos a decir cuál es el momento de colapso que van a tener con sus unidades UCI COVID, ¿ya? Entonces, al día 23 de julio, por ejemplo, porque cuando ingresa un paciente a la unidad, a esa unidad, tiene que permanecer 10 o 14 días, ¿cierto? Entonces, esas camas UCI están ocupadas, pero todos los días van a ingresar nuevos pacientes, entonces tenemos que hacer el seguimiento completo de cada una de esas unidades y cuándo va a quedar en colapso de que no va a existir una cama para el próximo paciente que va a ingresar. Eso más o menos, ¿da? Entonces son proyecciones a 15 días, pero hoy día con los datos de ayer tenemos la información para proyectar al 23. Con los datos de mañana vamos a proyectarnos ya no al 23, al 25. Entonces le entregamos ese informe y con eso ellos pueden preparar otras UCI. Tampoco, eso quiero mencionar aquí, este virus es muy contagioso, debemos mantener los resguardos que nos indican las autoridades, pero nuestro equipo de salud, nuestro equipo aquí en el Hospital Guillermo Gran Benavente está muy bien preparado para generar otras unidades UCI, ¿me entiende? O sea, existen unidades UCI que están absolutamente dedicadas a esta pandemia, al coronavirus, pero tienen la posibilidad de generar otras unidades si es que se llegan a colapsar, ¿me entiende? Y también usar la red que tiene nuestro país. Por lo tanto, pero esto para nosotros, eso es lo que nosotros le entregamos. Ellos nos entregan sus datos, nosotros generamos los parámetros que corresponden de acuerdo con nuestras herramientas computacionales y enseguida le entregamos proyecciones lineales, por ejemplo, para 15 días más, en varios escenarios. Un escenario pesimista, un escenario optimista, eso. Esa va a ser la segunda pregunta después de que la profesora Caro nos cuente cuál es su proyecto, que me parece interesantísimo como el de la profesora Pradena. María Angélica. Sí, bueno, nosotros estamos, como decía, desarrollando una plataforma informática para hacer el seguimiento y control de las posibilidades de contagio y el control de una persona que está con síntomas, ¿cierto? Y que probablemente está contagiada o derechamente ya está contagiada. ¿En qué consiste la aplicación nuclear de esta plataforma? Una aplicación que las personas pueden utilizar para ingresar diariamente los síntomas, ¿ya? Es decir, si tienen presencia o ausencia de los síntomas que se han identificado como claves dentro del, digamos, señal de contagio. Y también la posibilidad de ingresar
concretamente la temperatura diaria, en base a un algoritmo que se creó y a la presencia de estos síntomas, analizándolo en el día o hacia algunos días atrás, se determina el nivel de riesgo que tiene la persona respecto del contagio, señalando 4 niveles de riesgo, ¿cierto? Que le dan una orientación respecto de qué hacer. Junto con eso, la aplicación permite crear comunidades de tal manera que las personas puedan estar asociadas a otras personas, por ejemplo, en un lugar de trabajo, como mencionaba, nosotros vamos a empezar el piloto en el hospital en Minda Martin, y sabemos que los hospitales se organizan en distintas comunidades, ¿cierto? La comunidad de cirugía, la comunidad de pediatría, urgencia, etc. Y es importante llevar un control de cómo se comporta el contagio en esas comunidades, porque hay mucha toma de decisiones respecto de quién realiza gestión, respecto de qué pasa si aparece una persona que está con síntomas, ¿cierto? Su comunidad, cómo debe reaccionar, hay que irse a cuarentena o hay que tomar algún tipo de medida de aislamiento, etc. Entonces tenemos esas dos funcionalidades. Y además, una tercera importante que tiene que ver con el seguimiento de las personas cuando están con algún nivel de contagio, de tal manera que sea posible asociarles el protocolo que el MinSal ha definido para las personas que están con contagio en distintos niveles, y que la unidad que gestiona, ¿cierto?, esa comunidad y a esa persona en particular que está con un cierto nivel de contagio, pueda saber exactamente en qué fase del proceso está, porque es importante para ir también organizando los equipos de trabajo. O sea, en algún minuto vamos a tener muchas personas fuera porque están en cuarentena, ¿cierto? Pero quiero saber cuándo van a terminar su cuarentena para poder cambiar, hacer cambios de turno, cambiar los grupos de trabajo, reorganizar, etc. Bueno, nos quedan 2 minutos, vamos a dejarlo hasta aquí la primera parte, porque creo que ustedes dos están hablando de proyecciones, en definitiva, a través de algoritmos, de cálculos matemáticos, computacionales, están haciendo predicciones. Entonces, la pregunta que viene después de esta primera parte que ha estado muy interesante es cuáles son las variables que utilizan para hacer esas proyecciones, porque si conocemos las variables, cada uno de nosotros podremos hacer un examen respecto de qué manera podemos o no estar dentro de las personas que tenemos poco riesgo, bajo riesgo o mucho riesgo. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos con los profesores de audiovisual y multimedia, con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Canal 9 Bio Bio Regional y el Arzobispado, llevándole a ustedes conocimiento, cultura, diálogo, que tanto necesitamos para enriquecer nuestro espíritu. Hacemos una pausa y volvemos con la profesora Lorena Pradena y la profesora María Angélica Caro. Aquí estamos nuevamente con la profesora Lorena Pradenas y la profesora María Angélica Caro, y ambas han generado proyectos computacionales para adelantarse a lo que va a acontecer, ya sea en las camas UTI de los hospitales o bien en las comunidades donde hay personas enfermas del COVID-19. Yo quisiera preguntarle a las dos, a la doctora Pradena y a la doctora Caro, ¿cuáles son las variables que usan ustedes para llegar a sus predicciones y también qué porcentaje tienen de confiabilidad los resultados que ustedes entregan? Doctora Pradena. Ya, encantada. Nosotros necesitamos la información que nos envían ellos, necesitamos saber el porcentaje de casos COVID-19, ¿ya?
o sea, casos que requieren las unidades UCI del Hospital Guillermo Gran Benavente, ¿ya? Porque hay muchos de los test que son los casos que han dado positivo y que requieren estas unidades, entonces ese porcentaje nosotros lo tenemos que estimar de alguna manera con la información que ellos nos envían, ¿ya? También tenemos que saber el número de camas paciente COVID-19 que tenemos disponible en este minuto, ¿ya? Para poder hacer nuestra proyección. Y también el día promedio de que los pacientes están en las unidades UCI. Ejemplos, cuando cuando partimos en marzo a abril, el tiempo era de alrededor de 14 días, ¿ya? Ahora los tiempos han disminuido y son del orden de 10 a 11 días. Eso es muy importante porque significa que el paciente está 10 o 11 días y se desocupa esa cama y viene otro paciente nuevo. Ahora, esos son los datos que necesitamos, ¿ya? Y posteriormente nosotros trabajamos con esos datos y hacemos nuestras proyecciones. Tengo que decir que en todo este periodo ha habido un aprendizaje mutuo porque cuando comenzamos con 14 días, después ellos en el Hospital Guillermo Gran Benavente, insisto, han sido muy eficientes y un equipo de trabajo muy, muy profesional y muy entregado. Entonces, cada vez con el tiempo todos sus procesos se han ido siendo extremadamente eficientes. Estamos en ese borde. También con eso entonces sabemos cuántas camas tenemos disponibles, ¿ya? Que están con pacientes, eso es lo que decía mi proyección. Entonces, de las camas disponibles, cuánto tiempo va a estar cada paciente en la cama. Y hacemos el seguimiento de esa cama, cuándo va a ingresar el próximo paciente a esa cama cuando se desocupe después del día 10, por ejemplo. ¿Ya? Profesora, Ya. una pregunta. ¿Considera usted la variable edad y otras variables de ese tipo? Por ejemplo, enfermedades de base. Sí, nosotros no lo consideramos porque eso lo tiene en la ficha clínica el propio hospital. Ellos saben eso y ese es el tratamiento que ellos tienen apropiado para esos pacientes. Nosotros estamos trabajando con la proyección de las camas, de las UCI específicas de COVID, ¿ya? Tenemos que saber también que en nuestro hospital hay otras camas UCI, ¿ya? Que son para otro tipo de enfermedad, ¿ya? Entonces estas son las exclusivas que están destinadas para estos casos, que son los que dieron positivo, por ejemplo, y que ingresaron. Eso. Perfecto. Ahora, usted, profesora Caro, está confinada, por así decirlo, a comunidades terapéuticas. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes van haciendo en ese ámbito? ¿Y cuáles son las variables que utilizan? Sí, bueno, las proyecciones en realidad tienen que ver con el nivel de riesgo, el cálculo del nivel de riesgo. Nosotros usamos 10 síntomas o características, ¿cierto?, de salud respecto de una persona, que son las que se han manejado, digamos, el MinSal ha identificado en base a la experiencia que se tiene del virus, entre ellas la fiebre, dolor de cabeza, tos seca, etcétera. Y también hemos agregado el contacto estrecho sin protección personal, sin equipo de protección personal, en el caso de su aplicación en el contexto de la salud, ¿cierto? Y consideramos, por ejemplo, en el algoritmo que calcula el nivel de riesgo, por ejemplo, la edad como un factor que también es importante a la hora de generar una alerta, porque nuestra aplicación lo que hace, de hecho se llama Alert C19, lo que hace es ir generando alertas a las personas, ¿cierto?, en función de los síntomas que ellos tienen. Entonces, el algoritmo calcula la combinatoria de estos síntomas, dándole un peso a cada uno de los síntomas. Hay algunos que son más relevantes que otros, ¿cierto?, y a la combinación de ellos y también su persistencia a través de los días, ¿ya? Entonces calculamos en función de 2 o 3 días hacia atrás el nivel de riesgo de cada persona.
Y para eso la aplicación, ¿cierto?, se preocupa y le está mandando alertas también a las personas que no se olviden de ingresar sus síntomas para que ellos puedan, digamos, el algoritmo pueda ser un poco más preciso. Entonces, luego, a nivel de las comunidades, siempre hay un responsable de la comunidad que va a estar recibiendo alertas también, a su vez, de aquellas personas que presentan alguna señal de un posible contagio, ¿ya? Es decir, por ejemplo, un cuadro de fiebre o una combinatoria de síntomas que indica claramente que podría haber algún nivel de contagio. Yo quería hacerle una pregunta a propósito porque la doctora Pradenas contaba que el insumo de la información le llega del hospital y ellos van haciendo la proyección. En el Sí. caso de ustedes, ¿cómo reciben la información? ¿Hay una página donde cada uno va poniendo los síntomas todos los días y ustedes hacen los cálculos? ¿Cómo se llega a Exacto. esa página? ¿Quién tiene acceso? Porque Ujú. muchas personas podrían interesarse en esto, sobre todo aquellas que tienen cierto riesgo o está confinado al hospital de Chillán. Sí, buena pregunta. Bueno, nosotros efectivamente, la aplicación se alimenta de la información diaria que ingresan las personas que la están usando, ¿ok? En este momento, como decía, estamos trabajando con el Hospital Elminda Martín y ahí van a ser los funcionarios quienes diariamente van a ingresar la información, además de otras alternativas de ingreso, sobre todo de la fiebre, porque ellos tienen un protocolo que diariamente miden la fiebre de todos los funcionarios, ¿ya? Hay una persona, una enfermera destinada a esa labor. Entonces también ella va a ser digamos, quien va a ingresar información en la aplicación. Entonces esto, claro, requiere la participación de las personas, ¿cierto? De tal manera que nos estén informando, que estén informando a través de la aplicación cuáles son sus condiciones, su estado respecto de los síntomas de manera diaria. Eso se va a hacer en el contexto de esta organización de manera coordinada y organizada por ellos mismos, porque obviamente son quienes quieren llevar el control de la aparición del contagio. Ahora, en otro tipo de comunidades esto también podría ser aplicable. En realidad, Ya. cuando surgió la idea, nosotros queríamos que esto quedara disponible para toda la comunidad, ¿ya? Para toda la población, sin límite. Lo que pasa es que también ahí hay que tener consideraciones que, por ejemplo, que tienen que ver con el nivel de conectividad. No todas las Claro. personas, ¿cierto?, tienen acceso a las aplicaciones y eso se hacía un poquitito más complejo el cómo llegar a todo el mundo. Sin embargo, esto es una aplicación que podría ser usada por distintos tipos de comunidades o sin límite en el fondo, ¿ya? O sea, Muy el límite lo interesante. pone la capacidad de almacenar la información, pero afortunadamente tenemos esa capacidad en nuestro centro. Ahora, volviendo a la señora, a la profesora Pradena, con qué ha pasado, los resultados. Usted contaba que desde marzo un día se despertaron, tenemos que hacer algo, armaron este proyecto que me parece interesantísimo, porque permite tomar las políticas públicas a corto, mediano y largo plazo sobre las camas UCI. ¿Cuál ha sido el resultado de las proyecciones y si esto se puede replicar en otras partes? Y Sí, después la misma pregunta lo voy a hacer a la profesora Caro. muchas gracias. Sí, bueno, el resultado es que ellos pueden programar, porque ya estamos en el corto plazo nosotros trabajando, programar sus equipos, sus recursos, que siempre son escasos. Las camas UCI y UCI COVID son recursos extremadamente escasos y extremadamente especializados. Entonces, ellos pueden programar para los próximos 10 días, 15 días, el mes, cuáles son las necesidades que van a tener, si tienen que armar otras camas UCI, COVID, o con las que tienen se mantienen. Es muy importante para ellos porque de lo contrario estarían trabajando un poco a ciegas, ¿de acuerdo? Ahora, sí, nosotros recibimos también, podemos aplicar esto en cualquier servicio de salud de cualquier lugar del país,
nosotros recibimos la petición de una unidad en Antofagasta, y también le enviamos algunas proyecciones. No es problema, podemos trabajar con cualquier unidad. Hasta el momento hemos trabajado muy afiatados con nuestros colegas del hospital, pero de Concepción, pero es aplicable en cualquier lugar, en cualquier condición, porque nosotros necesitamos datos mínimos necesarios, y con eso proyectamos, eso ingresamos, como bien hablaba la colega Angélica. Todo esto está inmerso en programas computacionales, que son conjuntos de algoritmos. Un algoritmo es una secuencia de sentencias que nosotros le indicamos que tiene que realizar el computador, ¿ya? Entonces hay una cadena de estas secuencias o de estos algoritmos que están conectados entre sí al interior de la máquina. Eso. Entonces, esa sería la respuesta. Sí, podemos replicarlo en cualquier lugar del país o otros países, y también en cualquier región o en cualquier zona. Gracias. ¿Y cómo han sido los resultados positivos? O sea, el porcentaje de error, ¿cuánto es más o menos? Porque, por ejemplo, si el porcentaje de error es 1%, significa que de 100 camas fallan en una. ¿Qué porcentaje de error tiene la proyección? Hasta el momento, dado, pero no es solamente por causa de nuestros programas computacionales, es por la precisión que tienen ellos. O sea, ya hasta el momento no nos hemos equivocado en nada. El error nuestro ha sido cero, por causa de que los antecedentes que nos entregan son muy correctos, muy precisos y muy a tiempo. Ese es el tema, muy a tiempo. Estamos trabajando a 15 días. O sea, ya tenemos la advertencia para ellos que el día 23 pudiese ser un día de colapso, entonces ellos ya toman las medidas, ¿me entiendes? Por eso que no hay errores. Cuando llegaron los pacientes de Santiago, primero de la Araucanía y después de Santiago, nosotros teníamos que proyectarle también la Araucanía y la región metropolitana. En esos momentos hubo un poco de estrés, ¿ya? Porque había que trabajar con estos tres tipos de pacientes que llegaban de distintas regiones, ¿de acuerdo? Pero felizmente se pudo realizar las proyecciones sin problemas, un poquito anduvimos más rápido, andábamos casi en el día trabajando y a cada instante revisando con ellos, pero salimos bien de eso también. El hospital con sus profesionales salieron muy bien, y hasta el momento nunca hemos tenido un error de nada. O sea, es que estamos trabajando anticipadamente. Esa es la gracia de estos programas computacionales, que trabajamos anticipadamente y le entregamos la información a ellos para la toma de decisiones en el momento preciso y apropiado. Eso. Y usted, profesora Caro, ¿cómo ve el futuro de esta? Porque la verdad que si una persona puede predecir medianamente que se va a contagiar, es un aporte. Ahora, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que tienen el virus, pero son asintomáticos? El programa que ustedes hicieron, Alerce 19, ¿cómo los pesquisa? Buena pregunta, y no es fácil, porque justamente el programa se alimenta en base a los síntomas. Entonces, si la persona no tiene síntomas, es difícil detectarlo. Sin embargo, probablemente lo que podría ocurrir es que una persona en su comunidad va a generar contagio en otras personas que a la vez sí van a tener síntomas, probablemente. Y entonces en ese momento va a ser la hora de poder hacer un análisis cierto mayor de toda la comunidad, y los protocolos dicen que en el caso de contacto estrecho, que podría ser dos funcionarios que trabajan juntos, ¿cierto? Hay que hacer un examen de PCR, y por lo tanto ahí probablemente se va a identificar a esa persona que era sintomática y que efectivamente sí tiene el contagio. Ahora, con la experiencia que ustedes tienen, de todos los síntomas, ¿cuál es el más relevante, o eso es muy variable? ¿O hay síntomas que son más relevantes que otros? Por lo que yo he conversado con las personas del ámbito de la salud, la fiebre es un síntoma, uno de los síntomas clave.
Ya. La presencia de fiebre. Bueno, de hecho es algo que es bastante visible para la comunidad, porque cuando uno va a algún espacio cerrado, ¿cierto? Lo que se está haciendo ahora, los protocolos son, primero que nada, tomar la temperatura cuando uno va a un Claro. supermercado o algún otro lugar, ¿cierto? Se toman medidas principalmente en cuanto a eso, ¿ya? Y por supuesto, preguntar si es que ha tenido algún síntoma como dolor de cabeza, tos También. también, sí. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Yo quisiera preguntarle ahora a ustedes dos, ¿qué ha significado para ustedes la aplicación de la ingeniería, de la computación, de la informática a un tema tan relevante que toca a las personas? Porque normalmente se asocia estas especialidades al mundo más bien técnico, pero ahora aplicación directa con la, esta verdadera guerra que le estamos dando al coronavirus. ¿Qué han experimentado ustedes? Profesora Pradera, Bueno, después profesora Caro, y lamentablemente con eso vamos a terminar nuestro programa. Muchas gracias por la pregunta, excelente pregunta. La verdad es que es una satisfacción que no se puede cuantificar, en mi opinión. Nosotros enseñamos estas técnicas, usamos muchas, trabajamos con tesistas y estudiantes memoristas y de doctorado también en estos momentos. Y trabajamos aplicando estas herramientas para desarrollar aplicaciones diversas, logística, transporte, programación de equipos, de actividades, de personas, etcétera. Pero haber llegado a esta situación en una situación tan grave y tener que proteger, entre comillas, estamos protegiendo a la comunidad nuestra, de la región del Biobío, de la comuna de Concepción, eso es una satisfacción enorme. Nosotros hemos trabajado siempre pensando en eso, en el bien de nuestra comunidad, de nuestra región y de los pacientes que estamos siempre muy preocupados de los pacientes. No conocemos obviamente ninguno de los pacientes, no tenemos datos, todos los datos son anonimizados siempre, pero siempre estamos pensando que ojalá el tiempo sea el menor posible para ellos salir y todos salgan sanos. Es una satisfacción muy difícil de dimensionar en estos momentos. Yo creo Muy que en bien. un par de meses después, cuando pase esta pandemia, podemos nosotros sentarnos a decir, pero estamos nos ha tocado muy profundo porque estamos trabajando con datos, con personas reales, ¿ya? Y estamos con una situación que está aquí latente en todas partes del mundo. Eso la verdad es que es difícil de mencionarlo en este minuto, pero nos sentimos muy satisfechos de poder hacerlo. Eso es sí, los cuatro que estamos en esto, estamos muy satisfechos. Es una Qué satisfacción que es bueno. imposible de dimensionar. Profesora Caro, con esto sí, lamentablemente tenemos que terminar. ok. Sí, bueno, tal como dice Lorena, yo creo que finalmente es una satisfacción el poder contribuir a nuestra sociedad. Pero yo creo que también, y eso supongo que en el caso de Lorena también tiene que haber sido así, cuando nace la idea de hacer algo, en el fondo es el compromiso que uno siente, ¿cierto?, como profesional, como formadora de profesionales, respecto de la sociedad y los problemas que se presentan, como en este caso un problema tan grave, y uno entonces empieza a pensar, bueno, ¿y qué puedo hacer en favor de solucionar este problema? Eh, ¿Cuáles son las herramientas con que cuento? ¿Cómo podemos aunar esfuerzos para poder hacer un aporte a nuestra sociedad, a nuestra comunidad? Y yo creo que eso es lo que nos ha movilizado, particularmente a nosotros. Como decía, nosotros hemos trabajado esencialmente con voluntarios, eh, con el esfuerzo nuestro, que me imagino que en el caso de Lorena igual, de estar cambiando nuestra manera de enseñanza. Hemos estado trabajando de manera virtual, ¿cierto?, con nuestros estudiantes, lo que nos ha generado mucho trastorno en nuestra manera habitual de desarrollar nuestras labores, pero sin embargo así
hemos tenido la voluntad para sacar tiempo de donde no tenemos para poder invertirlo en esto, porque sentimos que es un compromiso que tenemos y como decía, esencialmente por esta labor de formadores. Así es que esperamos que efectivamente después sintamos, y yo creo que así va a ser, esta satisfacción de que hemos hecho un aporte desde nuestras capacidades. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecer a estas dos profesionales por el aporte que han hecho, y ustedes nos recuerdan que estar en la casa no significa estar inmovilizados. Creo que eso es muy importante. Ustedes están distanciadas físicamente, pero no están distanciadas ni socialmente, ni afectivamente, ni profesionalmente de lo que está pasando. Creo que eso es un testimonio que nos conmueve a todos. Agradecemos la participación, escríbanos a @pediálogo. Este es su programa que quiere generar cultura, quiere generar un ambiente de tal manera que podamos pensar en el país y en el bien común. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.